Muy buenas tardes, hermanas. Pido a Dios que tengan cada una de ustedes esa bendición de Dios, que todas se encuentren bien y les envío un saludo. Que Dios me las bendiga. Voy a pedirles que nos pongamos en actitud de oración para tener esa comunión con Dios por el mensaje de esta tarde. Bendito Padre Celestial, te agradecemos nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos, de nuestros conocidos, de los que nos rodean, de todos los que estamos todavía en este mundo. Gracias, Padre, porque en tu fidelidad tan grande te manifiestas con toda tu gloria y tu poder en este mundo, en tu pueblo, en tus hijos. Gracias, Señor, porque hasta hoy nos has sustentado nuestros días, nuestra vida, y pese a todo lo que estamos viviendo, Señor, tu fidelidad tan grande la vemos diariamente, a cada instante, en cada lugar, en cada momento y en cada persona. Bendito y alabado sea tu santo y precioso nombre por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús, tu Hijo, quien vive y reina contigo a tu diestra. Amén. Bueno, hermanas, el tema de hoy es tratados como leprosos o como hijos de Dios. Voy a invitarles a que busquen en sus Biblias el pasaje del Evangelio de Lucas en el capítulo 17, versículos del 11 al 19. La palabra de Dios dice: 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. La lepra en el Antiguo Testamento era una enfermedad visible que aquellos que la tenían estaban separados de Dios, del templo, de la sociedad misma. Nadie debía acercarse a ellos o ellos estar cerca de la sociedad. Acercarse podía ser contagiarlos. Los leprosos vivían fuera de la ciudad o del campamento y de su familia. Viéndolo de manera espiritual, era la separación entre el hombre y Dios. Sin embargo, Dios mismo restaura esa relación, esa comunión más tarde en la persona de Jesucristo, como lo vemos en el pasaje que acabamos de leer. El Señor Jesús se dirigía hacia Jerusalén pasando entre Samaria y Galilea. En ese camino, dice la Escritura, que le salieron al encuentro esos 10 leprosos, y parados desde lejos, pues no debían acercarse a nadie para no contagiarlos. La Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en esas leyes que el Padre había dejado para su pueblo, en el capítulo 13, versículo 45, nos dice acerca de esta ley, cómo debían vestir y ser tratados los leprosos. Dice en el versículo 45, y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada.
Aquí en donde dice, y embozado pregonará, embozado quiere decir aquella persona que tenía que cubrirse eh, con una parte de su vestimenta. Embozado quiere decir que se tenía que cubrir, que se tenía que tapar ese rostro. Tenía que ocultar su rostro. Eso quiere decir embozar. La palabra inmundo quiere decir contaminado, sucio, pecador. Y al decir ellos inmundo, inmundo, eran ya catalogados como gente leprosa, que estaba enferma, que tenía esa enfermedad de la lepra y que nadie debía de acercarse a ellos ni ellos a la gente. Lo difícil aquí era vivir lejos de su familia. No poder acercarse para abrazarlos, para besarlos, porque tan solo el acercarse, el permanecer un poco cerca, podía ser un contagio para su propia gente, para la misma sociedad. Qué triste la vida de aquellos leprosos, señalados, y ellos mismos reconociendo que eran inmundos y que nadie podía acercarse, nadie debía hacerlo, ni ellos a la gente, ni la gente a ellos, ni a su propia gente, ni a su propia familia, a sus seres amados. Hoy estamos viviendo un tiempo, hermanas, en que esta enfermedad, este virus, se contagia de persona a persona y debemos de guardar distancia, aún con la familia. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero sabemos que confiando en Dios, no importa lo que pase, porque Dios está con nosotros. Somos su pueblo y Él está con su pueblo. Era la noche del jueves 21 de mayo y una enfermera entró a uno de los cuartos en donde nos habían cambiado a mi papá y a nosotros con su familia. Esa noche me tocaba cuidar a mi papá toda la noche hasta el día siguiente y entraría otro de mis hermanos a cubrir turno. Eran cerca de las 8 cuando entró la enfermera y se dirigió tan solo a 2 de los enfermos que estaban en ese cuarto con mi papá y les dijo que los moverían de cuarto para que estuvieran más tranquilos en otro lugar. Esas palabras ya las había oído en otros cuartos en donde habíamos estado con mi papá y eran porque había alguien en ese cuarto que estaba ya contaminado, que tenía ya COVID y que podía contaminar a los demás. Era un posible portador de ese virus y había que aislarlo, dejarlo solo, dejarle ese cuarto o moverlo a otro cuarto y que ese sería su morada, como lo dice el libro de Levítico. Esa era la morada de los leprosos, ese lugar apartado. Fue triste ver cómo sacaron a esos enfermos con sus familiares y nos aislaron en ese cuarto. Pusieron a mi papá en medio de ese cuarto y en los laterales 2 camas solas. Me dijeron que podía recostarme en donde yo quisiera y que podía estar ahí con mi papá. Los resultados de COVID se tienen de 4 a 6 días. Todavía tardarían en entregarnos esos resultados. Se me informó que debía tener todo el protocolo que ustedes saben, los enfermeros, también quien iba a entrar a ese cuarto, iba totalmente cubierto desde los pies hasta la cabeza. Careta, gogles, cubrebocas especiales, su cabello, sus batas especiales, sus pies, totalmente cubiertos. Y yo también tenía que seguir el mismo protocolo. Cuidarme, ponerme guantes, no acercarme a mi papá, estar un poquito de lejos para no contagiarme, no contaminarme, porque la prueba la tendrían hasta el día lunes o martes de la siguiente semana. Se cerraron esas puertas, pero antes de ello pasó alguna de las personas o varias de los que cuidaban a algunos enfermos y ya nos veían como aquellos leprosos.
los que estaban separados porque estaban contaminados, estaban contagiados posiblemente. Y al quedarme yo a cuidarlo, yo podía también en cualquier momento desarrollar también en mi cuerpo ese virus. Vi cómo antes de que se cerraran esas puertas nos miraban desde sus camas, en otros cuartos, otros enfermos y sus familiares. Fue triste, hermanas. Sin embargo, cuando se cerraron las puertas, me puse a orar, como hemos aprendido, a orar y esperar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que mi padre saliera limpio en ese estudio que le habían realizado. Pedí a ustedes que oraran y que Dios reclamara el cuerpo de mi papá para que en el caso de que ya no saliera, si esa era su voluntad, no fueran a cremarlo y a darnos quizás otro cuerpo, porque se desataron muchas cosas en los hospitales, hermanas. Nosotros estuvimos dentro del ojo del huracán. Nosotros podemos responder muchas preguntas de las que pudimos ser testigos, mis hermanos y yo, dentro del hospital, en ese lugar, en ese hospital, en ese quinto piso en donde se encontraba mi papá y otros enfermos y sus familiares cuidando día y noche a nuestros seres queridos. Recuerdo que me recosté y aún así, aunque se me dijo que no me acercara, yo sabía perfectamente que mi papá no tenía eso por fe y porque estábamos seguros de que el día 27 de marzo que lo ingresamos en ese hospital a mi papá, estaba porque él padecía de insuficiencia renal crónica. Sus riñones ya no estaban trabajando. Requería de hemodiálisis, las cuales fueron más de 15 hermanos y hermanas. Y todo el procedimiento para administrarle medicamentos por vía intravenosa, su catéter para hemodiálisis y una sonda. Con todo esto, ahí estábamos, cuidándolo. Pasé toda esa noche y al día siguiente uno de mis hermanos me dijo que ya no iríamos a cuidar a mi papá, que pasarían en la tarde por mí y que tendríamos una junta para ver qué íbamos a hacer hasta que no se tuviera el resultado de la prueba de COVID que nos entregarían lunes o martes, como les informé hace rato. Me vine con mi corazón destrozado. Le dije a mi papá que lo amaba mucho, que íbamos a tener que retirarnos y que hasta que no tuviéramos esa prueba no regresaríamos, porque tal vez quizás también los mismos médicos nos impedirían entrar a verlo. A las 7 de la mañana entró otro paciente, era una mujer, y la ingresaron al mismo cuarto en donde me encontraba con mi papá. Fui y hablé con el médico y le dije que hasta que no se tuviera el resultado de COVID, ¿cómo era posible que metieran a otra persona que quizás sí podía estar contaminada y que no era posible que ellos hicieran esto? Me retiré, se acordó que no volveríamos hasta no tener el resultado. Sin embargo, esa noche de viernes, recuerdo que me la pasé muy triste, con mi corazón destrozado, y recordé un accidente que tuvimos cuando éramos niños, y recordé que mi papá, en lugar de huir, mi papá se quedó para sacarnos de aquel carro que se había ido a un voladero. Él arriesgó también su vida ahí. Él y mi madre, como pudieron, con la ayuda de personas de la Cruz Roja y otras personas, nos sacaron de ese carro. Y gracias a Dios, hoy también nosotros por ese motivo estamos vivos. Yo sabía que le debía a Dios y le debía a mi padre aquel momento. Me levanté el sábado, me preparé orando con mi esposo para pedir la protección de Dios en mi vida, las fuerzas y el que quitara todo tropiezo de mi camino
para ir y cumplirle a mi Padre lo que dice la Escritura. Honrarás a tu padre y a tu madre. Yo te bendeciré y te daré largos años de vida. Tenía que cumplir lo que nuestro Padre Eterno nos pide en su Escritura. Solo pedí fuerzas, fortaleza, protección. Fui y se me permitió pasar. Mi papá ya no estaba en aquel cuarto en donde se requería prender la luz porque era un cuarto oscuro, hermanas, en donde yo lo dejé aquel viernes. Cuando se me permitió pasar, se me pidieron más cosas, más protocolos para mayor seguridad ahora mía. Entré, abrí la puerta y vi una ventana por la que se podía ver la luz de ese nuevo día. Recuerdo que lloré y le di gracias a Dios, porque no era la luz del sol de un nuevo día, era la luz de nuestro Dios manifestándose en su poder, en su fidelidad tan grande. Fue hermoso ver a mi Padre resguardado allí, tratado no como a los leprosos, sino protegido como hijo del Altísimo, y yo también, porque días atrás, casi a su ingreso, mi Padre recibió a Cristo como su Salvador. Las oraciones del pueblo de Dios, mis oraciones, dieron fruto a su tiempo, en el momento y en el lugar en que Dios lo permitió. Era en ese hospital, era ese día, era la hora en la que mi Padre, con un sufrimiento por un dolor muy fuerte en su cadera, le entregó su vida a Cristo. Mi esposo entró otro día, habló con mi Padre, le pidió su mano y oraron juntos para que mi Padre entregara su vida a Cristo. Todos los días desde que él fue ingresado a ese hospital, Adolfo López Mateos, no dejé de hablarle a mi Padre de nuestro Dios invisible, del amor de Cristo, del perdón y de la salvación en su nombre y por sus méritos. No dejé de alabar a Dios delante de Él, de proclamar el Evangelio. Hice labor en ese lugar, orando por muchos enfermos, hablándoles de Cristo, del Cristo resucitado. A varias personas les hablé y varias me permitieron orar por sus enfermos, hermanos. Ahí fue mi labor para mi Señor, por su fidelidad tan grande en mi vida y en la de mi Padre y en la de mi familia. En ese cuarto en donde yo encontré ese sábado a mi papá, me pasé todo el día hasta las 5:30 que me retiré, alabando a Dios, más que orando, alabando a Dios. Y cerca de su oído entonaba aquellas alabanzas para que él las escuchara, porque aún durmiendo mi papá, pues se la pasó todo ese tiempo durmiendo desde que ingresó al hospital, yo sabía que aún durmiendo mi papá escucharía del Evangelio, del amor de Dios, de su misericordia, porque aquellos leprosos dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús mismo tuvo misericordia de aquellos leprosos. Así también Jesús tuvo misericordia de mi Padre y de todos los enfermos de ese lugar y de todos los enfermos de todo el mundo, porque siempre tenemos ese hábito de orar no solo por nosotros y nuestros seres queridos,
sino por todas las necesidades que hay en todo el mundo, hermanas. Nosotros hemos aprendido a orar y no salir si no hemos orado, y darle gracias a Dios por ese regreso a nuestro hogar y estar juntos. Eso hemos aprendido y eso inculcamos a muchas personas. No salgan sin ponerse en oración con Dios. Encontramos esa respuesta en nuestras oraciones, en nuestras necesidades. Y se nos había aislado y se nos había dado ese cuarto y se nos había pedido tener todo protocolo para no contagiarnos. Pero no estábamos siendo aquellos leprosos, aquellos inmundos, porque mi padre y yo, como hijos del Altísimo, estábamos más bien siendo protegidos. Para ellos era aislarnos para que no contagiáramos. Pero para mí, para mi padre, para mis hermanos fue como si Dios nos separara y nos estuviera cubriendo y nos estuviera protegiendo precisamente, más bien de no contagiarnos nosotros. Dios es poderoso y misericordioso. Dios tuvo misericordia de aquellos 10 leprosos, pero dice la Escritura que uno de ellos, solo uno regresó, y era samaritano, que no se llevaban bien con ninguno de los de Jerusalén. Y sin embargo, un extranjero, como lo dijo Jesús, un extranjero sí regresó a darle gracias. Yo agradecí llorando, con lágrimas de alegría, a Dios cuando abrí la puerta de ese otro cuarto, en donde había luz, en donde entraba un poco de aire, hermanas. Porque hay que agradecerle a Dios en la tribulación, como en la felicidad, como en la salud, porque, como dijo Job, ¿que acaso solamente bendeciremos a Dios en todo lo próspero, en todo lo bueno? Y cuando pasemos por tribulación, por falta de salud, por cualquier circunstancia, no. Tenemos que agradecer a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo lugar, en todo momento, hermanas, porque fiel y verdadero es Él y no nosotros. Ustedes saben que después de ahí nos llevaron a otro cuarto, ahora sí, para juntarnos con otros enfermos. Y el día 2 de junio, cerca de las 7 de la mañana, falleció finalmente mi papá. Dios me dio ese hermoso regalo de haberme permitido compartirle el Evangelio para el perdón, salvación y vida eterna, pero también me dio ese hermoso regalo de ser yo quien le vio el fin a mi padre. Y aunque fue doloroso, fue triste, agradecí también con lágrimas permitirme darle el adiós a mi padre. Se consumó, se realizó la salvación en Cristo, porque Dios habló a través de mis labios. Ahora Carlos Rosales Soto fue llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, por méritos de Jesucristo nuestro Redentor, el que dejó la cruz y la tumba para subir a la diestra del Padre. Ahora se hacía realidad lo que quedó escrito. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Mi Padre es mi casa. Mis hermanos, mis hermanas, mi madre son mi casa. Y se cumplió la promesa dada por el Padre en el Hijo para mi papá. Fuimos tratados no como leprosos, sino como hijos de Dios.
Nos protegieron, nos cuidaron, nos aislaron, nos dieron un lugar de morada, porque así le plació al Padre. Y sé que está mi papá en su reino, porque Él entregó su vida a Cristo. Estando lúcido, lo hizo con lágrimas en sus ojos, hermanas. Y quiero darles las gracias a cada una por todas sus oraciones en fidelidad, para toda la familia Rosales Bautista, para mi persona, para mi protección, porque sus oraciones fueron escuchadas junto con las nuestras. Dios nos cuidó, nos protegió, y hasta hoy vemos la fidelidad tan grande de nuestro Dios en su pueblo inmerecedor, porque solo por gracia es que vemos la misericordia de Dios en nuestras vidas, hermanas. No tengan miedo. Yo y mi familia estuvimos en el ojo del huracán. Vimos y escuchamos muchas cosas de los médicos, de las enfermeras, de las personas de intendencia, de los mismos policías. Pero Dios, en su fidelidad, nos protegió, nos cuidó, nos resguardó, y nunca pudimos decir que nos habíamos contagiado de COVID. Estamos aquí porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas, y damos gracias a Dios por ello, hermanas. Y gracias a cada una porque fueron fieles en sus oraciones. Que Dios me las bendiga a todas. Y aún, hermanas, aún aunque nos tocara perder la vida por este virus o por cualquier circunstancia, no tengamos miedo. Yo vencí el miedo aquella tarde, aquel día en que entré al cuarto de mi papá, que les menciono que tenía luz, por esa fe que Dios puso en mí, no porque no nació de mí sola. Él la puso en mí, hermanas, como en cada una de ustedes. Y yo vencí ese miedo en Cristo, por amor a mi Padre, por fidelidad a Dios, porque Él ha sido fiel. Y no me importó si en el caso de que hubiese sido positivo, infectarme yo también. Había que cumplirle a Dios y darle un poco de lo mucho que Él nos da. Sé que muchas de ustedes tienen mucho miedo, mucho horror y temen contagiarse. Hagamos lo que se nos pide. Sometámonos a nuestras autoridades, como dice la misma Escritura, hermanas. Y no dejemos de orar por los que se encuentran aún en los hospitales, en sus propias casas, en lugares de beneficencia, en la propia calle, enfermos, con hambre. Orar a Dios en todo tiempo, por toda persona, y no dejar de compartir el Evangelio a toda criatura. Porque Dios da ese momento para compartir el Evangelio al que lo necesita. Él me permitió orar y compartir a otros en el hospital que yo soy cristiana, que creo en un Cristo resucitado. Y oré por muchos enfermos que estuvieron alrededor de mi papá. Venzamos el miedo en Cristo, porque Cristo nos dijo que no tuviéramos miedo. Y su promesa es que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Creámosle. No solo creamos en Dios, creámosle a Dios y vivamos a Dios día a día y enfrentemos con fe, con esperanza, con oración todo lo que estamos viviendo, porque no estamos solos. Cristo está por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios bendiga su palabra, hermanas, y que este mensaje, con este testimonio y esta lectura, sea para quedarnos meditando y vivir el Evangelio, porque eso es lo que Dios nos pide, con fe y con esperanza.
porque ya hay una morada eterna para usted y para mí, hermana, para sus hijos, para toda su familia, para todo el que ha entregado su vida ante Cristo resucitado. Que Dios me las bendiga. Hasta muy pronto, hermanas.